Puedo confiar en el Señor, que no va a fallar. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, que mi Señor siempre me guiará. Si el sol se llega a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor, que no va a fallar. Buenos días, hermanos y hermanas. Les mandamos muchos saludos y bendiciones desde aquí de su parroquia, la Sagrada Familia en Huntington Park, pidiéndole a Dios que nos dé paciencia, que nos dé en esta pandemia la sabiduría para mantenernos seguros y sanos. Hoy miraba en las noticias la escandalosa fiesta que armaron aquí en la ciudad, creo que de Palmdale, por allí. La necesidad de ir a beber, de ir a bailar, la necesidad de hacer todo lo riesgoso. Al principio de esta pandemia, hermanos, yo me asusté porque pensé que íbamos a tener manifestaciones de las iglesias luchando y empujándose por entrar y decir: nosotros queremos tener celebraciones, y rompiendo las puertas de los templos. Pero gracias a Dios eso no pasó. ¿Y sabe por qué? Porque la primera idea que los cristianos tenemos es la obediencia. Por eso yo felicito a todas las comunidades cristianas, sin importar su preferencia. Qué hermoso, hermano, ha sido ver cómo los cristianos nos hemos quedado en casa esperando el momento en que se abran los templos. Porque la iglesia está viva, en cualquier parte de este mundo y de esta ciudad está viva. Los templos son los que están cerrados. Por eso se nota la diferencia entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios, hermano. Por eso lo felicito a usted que se queda en casa. Y cuando usted vaya a venir a la iglesia, averigüe si está abierta o no y cómo estamos celebrando. Nosotros con mucho gusto le haremos a usted el espacio para que esté con nosotros, pero quédese en casa para evitar estos rebrotes. Y Dios perdone a estas personas que hicieron tremendo baile y les dé valor a las autoridades de esos lugares para ponerse las pilas, los pantalones y apretar la mano, porque después de todo esto serán miles los que por un puñado, que no era un puñado, hermanos, que se infectan, terminas quitando la vida. Que Dios tenga misericordia de estas personas desordenadas, de cabeza vacía y de poco corazón, y a nosotros nos dé la templanza para soportar. Acuérdese que Noé pasó 40 días y 40 noches y un poquito más en el arca hasta que el arca estuvo segura. Espere, el arca de nosotros ya va a estar segura. Gusto saludarle. Prepare su corazón y su mente. Incline su rostro a Dios pidiéndole fuerzas en todo esto. Acompañamos a las familias que han perdido un ser querido en esta pandemia o que están con la agonía de sus parientes en otros estados, en otros países. Les acompañamos en esta situación difícil que vivimos y les pedimos que también estén tranquilos, que Dios les dé paciencia en todo lo que estamos haciendo, especialmente con los niños en la casa, que se nos ha puesto una tarea bastante difícil, pero gracias a Dios vamos adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos
nuestros pecados, nuestras debilidades, y acerquémonos a Dios no sintiéndonos desamparados, sino acogidos por un Padre que siempre espera la vuelta de sus hijos, que se dan cuenta de sus errores. Incline ahí en su casa, póngase su mano en el corazón y dígale: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los santos, a los ángeles y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En casa póngase cómodo, nosotros aquí proclamamos la palabra del Señor. Primera lectura. Llevó de la mano a Ciro para que las naciones se rindieran a su paso. Lectura del profeta Isaías. Así habla el Señor a Ciro, su elegido. Yo te he llevado de la mano para que las naciones se rindan a tu paso y que desarmes a los reyes. Hice que las puertas de las ciudades se abrieran ante ti y que no volvieran a cerrarse. Por amor a mi servidor Jacob, a Israel mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he dado un título de nobleza sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro igual. Fuera de mí no hay ningún otro Dios. Sin que me conocieras te hice tomar las armas, para que todos sepan del oriente al poniente que nada existe fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro igual. Palabra de Dios. Buenos días a usted que está en su casa. Le invitamos a que conteste al Salmo responsorial. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Familias de los pueblos, aclamen al Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayéndole ofrendas. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. Tiemble en su presencia la tierra toda. Digan a los pueblos, el Señor es Rey. Él gobierna a los pueblos rectamente. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Segunda lectura. Recordamos la fe, la esperanza y la caridad de ustedes.
Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor. Permanezcan con ustedes la gracia y la paz. Damos gracias a Dios a toda hora por ustedes, teniéndolos presentes en nuestras oraciones, y constantemente recordamos a Dios nuestro Padre, lo que emprendieron por fe, la labor que cumplieron por amor, y lo que soportaron por su esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos amados por Dios, no olvidemos en qué circunstancias fueron llamados a la fe, pues les llevamos el Evangelio, no solamente son con palabras, sino con manifestaciones del poder de Dios y abundantes comunicaciones del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Ustedes brillan como estrellas del universo, enseñándoles la palabra de vida. Aleluya. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según lo narra San Mateo. En aquel tiempo los fariseos se retiraron e hicieron consejo para hacerle decir algo a Jesús de que pudieran acusarlo. Por eso le enviaron discípulos suyos y algunos partidarios de Herodes. Estos le dijeron: Maestro, sabemos que hablas siempre con sinceridad y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la más pura verdad. No te preocupas de quién te oye, ni te dejas influenciar por él. Danos pues tu parecer. ¿Está permitido o no pagar el impuesto al César? Jesús comprendió su maldad y les contestó: Hipócritas, ¿por qué me ponen trampas? Muéstrenme la moneda con que se paga el impuesto. Ellos pues mostraron un denario y Jesús les dijo: ¿de quién es esa cara y el nombre que está escrito? Y contestaron: del César. Entonces Jesús replicó: por lo tanto, den al César lo que es del César y a Dios lo que a Dios le corresponde. Palabra del Señor. En casa continúen cómodos, nosotros aquí en la iglesia nos sentamos para escuchar nuestra reflexión. Realmente es lamentable cómo las personas, como los fariseos, buscaban encontrar en Jesús un delito. Fíjese que los fariseos eran personas que conocían bastante de la palabra de Dios, de la Escritura. En otras palabras, ellos tenían el criterio para evaluar lo que cualquier persona dijera o pretendiera poner como palabra de Dios. Es decir, ellos conocían eso. Por eso es que es asombroso ver cómo las personas como ellos no podían darse cuenta de lo que Jesús predicaba. No podían darse cuenta que era la palabra de Dios, no solamente hecha carne, sino proclamada por los profetas. Yo creo y estoy convencido que sí sabían lo que Jesús estaba predicando, lo entendían muy bien, pero esa predicación los hacía sentirse incómodos, porque en el caso del evangelio anterior, ellos eran los labradores malvados, los que mataron a los hijos, a los trabajadores del dueño de la viña. Sí entendían la palabra de Dios, sí la entendían. Entonces no era que hubiera solamente un temor porque Jesús los estaba descubriendo, sino también un celo porque Jesús estaba hablando las cosas y ellos no lo habían logrado hacer. No olvido aquellas palabras
Cuando Jesús calma la tempestad y la gente dice, ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? Hermanos, a veces cuando los cristianos, cuando la comunidad de fe comienza a sentirse segura y se acostumbra a su manera de vivir, ya no permite que otras personas proclamen. Hay comunidades en donde no dejan que otro hermano sobresalga, a menos que pase por todos los que mandan y lo aprueben. Hay comunidades que se acostumbraron tanto que les da miedo algo nuevo, les da miedo cualquier cambio, les da miedo cualquier desafío, porque piensan que por los últimos 50 años no ha habido ningún cambio y entonces puede que sea pecado, que sea malo. Ay, hermano, estas comunidades se acostumbraron. Y hermano, cuando usted se acostumbra a algo, ya hace las cosas por rutina. La religión, hermano, es una rutina. ¿A usted le ha pasado que está ya para salir y se pregunta, ¿a qué horas me puse esto? ¿A qué horas me lo puse? Ni me acuerdo, porque su manera de vivir ya es religiosa, ya usted está acostumbrado donde deja su sombrero, la lonchera o lo que vaya a llevar, ya lo tiene controlado. Cuando en una comunidad de fe no se permiten cambios, no se aceptan desafíos y se quiere mantener una costumbre, una tradición, cuando muchas veces ya no está el tiempo para eso. O cuando surge un hermano, una hermana con una manera distinta de alabar, de predicar, comienzan los celos. Tenga cuidado, hermano, porque muchas veces los celos en las iglesias detienen la proclamación de la palabra de Dios, detienen al Espíritu Santo, porque si no pasa por sus moldes, si no llena sus requisitos, entonces no es. Y hermano, este era el problema de los saduceos, de los fariseos, de los religiosos, de los sacerdotes de la época de Jesús. Estaban llenos de costumbres, todo lo estaban haciendo por costumbre, que ya no se daban cuenta de la importancia. Hasta el mismo Dios les dijo, no, ustedes hacen sacrificios, hacen ayunos, hacen de todo, pero ya lo hacen de diente a labio. A mí ya no me agradan esos sacrificios, a mí ya no me agradan esas cosas porque lo están haciendo por costumbre. Y oiga, hermano, eso es peligroso. Cuando en la familia, la vida familiar se convierte en costumbre, entonces los papás se llenan la boca diciendo que ellos hacen todos por sus hijos, que han dejado de comer por sus hijos, etcétera, etcétera. Y los hijos aprenden esa misma cadena. Cuando las personas se acostumbran a vivir, ya no se valoran. Ya el esposo no valora a su esposa. Ya la familia no se toma el tiempo. Hoy en la pandemia nos hemos visto obligados a estar juntos en familia. Y hermanos, qué feo se ha sentido, ¿verdad? Porque muchas familias no estaban acostumbradas a pasar ni siquiera un día juntos. Y aunque la verdad no lo pasan juntos, pero por lo menos están en la casa, cada quien con su tableta, su teléfono, cada quien con su onda. Cuando nos acostumbramos, ya ni los besos saben iguales en las parejas. Cuando nos acostumbramos, hermanos, comemos por donde quiera y donde quiera. Cuando nos acostumbramos, ya no hay tiempo para conversar. ¿Y cómo cuesta? Hermanos, esposas y esposos, no se acostumbren a estar juntos. Que cada día sea distinto. Como la vez primera, hermana, cuando usted se puso bien chula,
porque quería que su novio la viera bonita. Como usted, hermano, cuando se arregló porque tenía esa cita especial. Le aseguro que no repitió la ropa ni el perfume. Usted quería impresionar. Pero cuando las personas se acostumbran, ya no impresionan. Es más, a veces decepcionan, hermano. Pareciera que cuando el esposo regresa, la señora le dice, ay, ya veniste, como diciendo, ni te esperaba. O el Señor, vaya que regresaste, hombre. Hermano, qué triste es acostumbrarse, porque la costumbre se hace ley y finalmente ya no se permite ningún cambio. Eso fue lo que pasó en tiempo de Jesús. La religión ya era algo de costumbre. Y cuando Él aparece predicando las cosas diferentes, aunque fuera la misma palabra que habían hecho prisionera en la religión, se asombraron. Se asustaron de ver cómo Jesús interpretaba la palabra que por años habían escuchado en la sinagoga, en el templo, en las fiestas del pueblo judío. La costumbre los hizo ponerse nerviosos, porque la costumbre los hizo pensar que podían perder todo el poder económico, todo el poder de dominio religioso que tenían. Intentaron varias veces hacer trampas a Jesús. Qué miedo, hermano, qué miedo, hermana, a los desafíos. En esta oportunidad, de una manera servilista y asquerosa, preguntan si se pagan o no impuestos. Mire, hermano, en Estados Unidos, usted si gana dinero tiene que pagar impuestos. Y no se confíe, ya se los he dicho. Hay gente que piensa que como gana cash, no va a hacer impuestos. Tenga cuidado, hermano. Yo conozco muchas personas que de repente les llegó la carta de la oficina de impuestos de la IRS y le dijeron, usted me debe y me tiene que pagar. Hermano, cuando usted gana dinero como cristiano, como una persona responsable, debe pagar impuestos. Porque por los impuestos que usted paga tenemos escuelas, clases de inglés, tenemos servicios públicos. No crea usted que en Estados Unidos es gratis. Los impuestos de nosotros es lo que nos devuelven en el medical, en el social. De manera que el criterio es sencillo, el que no paga impuestos, pues que tampoco tenga beneficios, ¿no le parece? Porque es injusto que estemos pagando impuestos y otro no los pague y los disfrute. Siempre en los pueblos ha habido la actitud de no querer pagar impuestos. Y hermano, aparte de que es un robo al gobierno, al fisco, es un mal ejemplo a los hijos. ¿Por qué, hermano? Porque les enseñamos a robar desde pequeños, a mentir, a ocultar. Si usted gana dinero, usted está obligado a pagar impuestos. Deje de agregar un montón de gente, como se hacía antes, que hasta el gato se ponía en los impuestos para que les devolvieran. Cuidado, hermano. Las obligaciones civiles de los cristianos deben de ser hechas como testimonio de la obediencia y de la dignidad de los hijos de Dios. Así que estos agarran una buena oportunidad y le muestran a Jesús y le preguntan. Es tan famosa esta frase que la decimos todas las veces que podemos sin entender qué significa. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es o le corresponde a Dios. Las trampas
son las artimañas que utilizan los cobardes para hacer caer a los inocentes, a los sencillos. Hermano, qué tristeza que personas que conocían a Dios, o por lo menos decían entenderlo y conocerlo, fueran capaces de almacenar tanto odio contra una persona que no les estaba haciendo daño. Cuando a Jesús le abofetean en su juicio sucio, les pregunta: ¿por qué me pegas? ¿Qué te hice? ¿Qué he hecho? ¿Cómo se puede guardar tanto rencor contra el inocente, hermano? Porque muchas veces el sencillo, el inocente, nos cae mal, porque a lo mejor está diciendo la verdad, y esa verdad nos hace responsables a nosotros. Jesús, no por ser hijo de Dios, por la lógica humana de la dignidad, de las responsabilidades, les dice de qué es lo que aparece en esa moneda. ¿De quién es esa cara? Pues, gracias a Dios, hermanos, que ya no existe la costumbre de poner la cara de los presidentes ahí en las monedas, sino que aburrido tener que cargar la cara de los presidentes hasta en el dinero, hermano. Por lo menos aquí en Estados Unidos todavía existen los billetes, igual que en otros países, con rostros de personas que ya no existen, hermano. Pero qué tremendo. A veces nosotros también podemos cambiar de actitud la idea de Dios y comenzar a pensar que Dios está donde nosotros lo queremos encontrar y no donde Él desea estar. Recomendaciones para usted. Por favor, no tenga miedo a los cambios, no tenga miedo a los desafíos. Si usted confía en Dios, usted debe permanecer, como decía el himno que cantamos al principio: puedo confiar en el Señor, aunque el cielo se llegue a nublar. No tenga miedo a los desafíos. Hay que hacer cambios, hay que hacerlo, hermanos. Las comunidades de fe no van a existir si no se hacen cambios. Mire ahora dónde estamos predicando, en las redes sociales, usando la tecnología. Por muchos años yo escuché a muchos predicadores decir que la televisión era el ojo del diablo. Oiga, hermano, tráguese sus palabras, porque la televisión está siendo ahora, con las redes sociales, el medio más bendecido para la predicación y la proclamación de la palabra de Dios. Todo lo que existe en el universo, hermano, está hecho para darle gloria a Dios, para ser utilizado en la proclamación de la gloria de Dios a través de su palabra y de su Hijo Jesucristo. Tenemos miedo a los cambios, miedo. Hermano, yo recuerdo en mi juventud cómo las iglesias solo permitían que se tocaran órganos o pianos y algunas guitarras. Y ahora, hermano, tenemos de todo tipo de instrumentos electrónicos en las iglesias. Y mire que se pone buena la música en la iglesia. Pero para eso muchas personas fueron echadas de las iglesias, de los templos, por sus cambios, por sus ideas, por reclamar que Dios es inclusivo y que no se puede segregar a nadie por ninguna circunstancia, ni por raza, ni por preferencia, por nada, hermano. La iglesia está abierta a los demás. Y cada vez que la iglesia se niegue a aceptar cambios, está negando la presencia de Dios en ese lugar. En otras palabras, pareciera que algunas comunidades están diciendo que el que quiera entrar allí debe de ser como ellos. Y a lo mejor ellos no son lo mejor. Y por eso es que no quieren que llegue alguien y los supere. Tome en consideración que a Dios jamás se le puede burlar.
A Dios, según las palabras, Dios no puede ser engañado. Y a veces, hermano, nosotros no vamos a decirle a Jesús si pagamos impuestos o no, pero bien que hemos tenido otros rostros a los cuales hemos dado el lugar de Dios. Hemos tenido otras razones para las cuales como que hacemos chocar con Dios, como que hacemos nuestros propios dioses cuando esto sucede. No intente, hermano, por su fe evadir sus responsabilidades civiles. No lo intente. Porque muchas veces las personas comienzan a decir que por su religión, que por su fe, no pueden hacer esto o lo otro. Hermano, no tenga miedo. No use de pretexto su fe. Al contrario, nuestra fe debe brillar en el sitio donde estemos. Cuando nosotros no aceptamos los desafíos sociales, nos encerramos en la religión, no en la fe, en la religión. Y el evangelio no es religión, gloria a Dios, no es religión, es práctica. Por eso usted vea en este evangelio el error más común entre los cristianos. El temor a los cambios, el temor a recibir a quienes no estaban en la foto, el temor a desechar a aquellos que no piensan como ellos. Por eso es importante que en este evangelio usted reconozca lo que es de Dios. Y esto, hermano, también le va a servir para saber qué cosas de su vida usted está haciendo que no son de Dios. Recuerde las palabras, olvídese del impuesto que ellos preguntaban al César. Olvídese, recuerde las palabras de Jesús, denle a Dios lo que es de Dios. No le dé a otra idea de Dios lo que le correspondería a Dios. No le dé más tiempo a esa otra cosa que el tiempo que corresponde a Dios. No cambie a Dios por nada. No busque a Dios en la religión, sino en el servicio que usted, como discípulo de Cristo, puede hacerlo. No tenga miedo. Algunas veces conocemos a personas que están adorando, oiga bien, a dioses, incluyendo el trabajo, porque hay gente que ha convertido el trabajo en un dios, el deporte, etcétera, hermano. No puede faltar porque es como que si se muriera, hermano. Yo le hago una pregunta antes de terminar. ¿Usted le está dando a Dios lo que es de Dios? ¿O lo que le correspondería a Dios se lo está dando a otra actividad? Oiga, no sé cómo sea donde usted vive o donde usted está, pero aquí en Estados Unidos, como los horarios y los días de descanso son diferentes para los trabajadores, es un poco difícil guardar el fin de semana y el domingo porque algunos por razones de trabajo tienen que estar los domingos en el trabajo. Pero hermano, hay días de servicio en las iglesias a los que usted debe llamar para asistir a la iglesia. Usted debe participar y darle a Dios el tiempo, porque Dios a nosotros no nos da minutos, nos da 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año de su tiempo. No nos da lo que le sobra, sino nos da de lo que Él tiene, de su primicia, de su amor. Dele a Dios lo que es de Dios. Y usted va a ver cómo, cuando usted le da a Dios lo que es de Dios, lo que es de Dios se multiplica en usted. Lo que es de Dios abunda en usted. Lo que es de Dios lo alcanza a usted. Dígale, Señor, perdóname porque estaba dando todo este tiempo, estaba haciendo todo esto para lo que no era. Pero ahora te prometo que voy a hacer el tiempo para ti. No lo que me sobre, sino daré de la misma calidad de tiempo que tú me has dado a mí. Perdóname porque mira la edad que tengo y a la edad que tengo descubrí que todo lo que yo tenía
se lo di a lo que no me iba a dar vida ni perdón. Pero hoy, Señor, que puedo decirte, sí, quiero darte, quizá no todo lo que invertí en tiempo, en dinero, etcétera, en aquellos años donde yo me gozaba con lo que hacía. Ya no lo tengo, Señor, ya ni las fuerzas tengo. Pero aún lo poco que me queda, quiero dártelo a ti. Quiero que corresponda a ti, Señor, porque si estoy en ti, tú estás en mí y seré bendecido por darte el lugar que tú te mereces. Hermano, no llene su casa de imágenes y de cuadros, porque se van a volver como las fotos que usted coloca allí. Yo me recuerdo, mi mamá me va a jalar las orejas un día de esto. Ay, cómo les gustaba poner fotos, por Dios. Tantos cuadritos de fotos. Hasta de gente, amigos, y ahí lo metían en el cuadrito. Y esas fotos se quedaban allí, en los álbumes, hermano. Uno visitaba algún lugar y le prestaban el álbum de fotos. Hermano, a veces habían fotos tan feas de la gente que nos prestaba el álbum que uno decía, ay, qué feíta salió en esta foto. Y era costumbre, hermano. Es peligroso cuando nosotros colocamos tantas cosas en la casa porque se hacen costumbre. Es mejor colocar a Dios en nuestro corazón, adorarle en espíritu, porque entonces va a ir con nosotros a donde estemos. Imagínense que Dios estuviera en todo lo que colocamos en la casa. Cuando salimos tendríamos que llevarnos todo, porque si no iríamos sin Dios. No, hermano, coloque a Dios en el lugar en que colocó aquellas otras cosas que para usted eran importantes. Y entonces Dios siempre va a estar con usted. Cuídese mucho y no le dé a otra cosa lo que le correspondía a Dios. No es tarde para comenzar. Quizá no nos quedan muchos años, pero si los últimos años los invertimos en Dios y en la vida que Él nos da en Jesucristo, entonces tal vez no tendremos la fama porque éramos súper conocidos, pero sí tendremos la vida eterna. Enseña a sus hijos a que el que invierte en Dios siempre tendrá la riqueza de sus bendiciones. Que Dios les guarde y les proteja, es toda mi oración. Y dele a Dios en estos días el tiempo. No ore cuando esté afligido, ore para dar gracias. No ore cuando usted se sienta solo, ore cuando esté contento, porque Dios no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. No busque en otros lados. A mí me da tristeza, hermano, cuando veo a las personas haciendo línea afuera de las botánicas, afuera de los que leen las manos y tiran las cartas. Esos no le están dando a Dios el lugar que le corresponde. Y como esas personas que practican tales cosas son engañatontos, hermano. Ponen una imagen de San Judas, una imagen de San Lázaro, una cruz, un cuadro de la Virgen de Guadalupe, todo, hermano, porque el que sigue una religión nunca entiende quién es Dios. Hermano, usted no necesita un cuadro, ni una imagen, ni un crucifijo para saber que Dios existe y que lo cuida. Si así fuera, hermano, usted vería que yo cargara una gran cruz. Pero el lugar donde Dios quiere estar es en su corazón. No se deje engañar por esas personas que ahora se están diciendo que por la pandemia a lo mejor le están haciendo daño. Vaya y búsquenos. No, no les dé su dinero. No les dé su tiempo, ni caiga en el abuso. Dios no le está abandonando ni le va a abandonar. Él ha permanecido ahí fiel cerca de usted. Lo que pasa es que era usted, hermano, el que no se había dado cuenta que el tiempo más importante es el tiempo de Dios. Por eso es que Dios bendice a los padres, porque los papás siempre le quieren dar a los hijos lo mejor. Y así es Dios con nosotros. Y así se entristece porque igual que los papás,
cuando dieron todo a sus hijos, cuando les apoyaron. Y muchas veces esos hijos les dan la espalda o ni siquiera les agradecen. Al contrario, les critican y hasta les piden, hermano, como vividores en la casa, como queriendo ser mantenidos aún siendo adultos y con hijos. Los padres se decepcionan diciendo, por Dios, tanto que le di, mire, ni siquiera las gracias me da, ni una llamada me hace. Así es Dios, así se siente Dios de mal. Cuando aquellos que ha bendecido lo olvidan y lejos de eso le dan a otro, a otras actividades el tiempo que corresponde a Dios. Dele a Dios su tiempo, dele a Dios lo más importante y usted siempre tendrá lo más importante que Dios le quiere dar. Amén. Señor, en el nombre de Bendito Jesús, sea, Señor. ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesús, que se reúnen de tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor, es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, oh Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones tuyos que con sincera voluntad te presentamos y por medio de esta Eucaristía, dígnate purificarnos y renovarnos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria cantando. Santo, santo, santo el Señor, Dios de los cielos, santo el Señor, llena el cielo y la tierra, mi Dios, de tu gloria. Hosana, hosana, en excelsis. Hosana, hosana, en las alturas. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Bendito el que viene en tu nombre, Señor. Hosana, hosana, en las alturas. Hosana, hosana, en las alturas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él porque este es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por la tierra, con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Juan José Quintero, a quien llamaste a ser un diácono de tu iglesia y lo has llevado de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Señor y Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, vamos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, venga tu reino, hágase Dios tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día y perdona nuestras ofensas como perdonamos al que nos ofende. No nos dejes, no nos dejes caer en la tentación. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermano, y en casa, aunque sea, toques el hombro, pero de corazón,
Deséele la paz a su hogar, la paz a su familia. Pronto nos volveremos a dar un abrazo, pero ahorita este abrazo es para usted. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan divino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Humanidad, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Antes de la bendición quiero responder algunas preguntas de las personas que nos llamaron. A mí me gustaría mucho, de verdad que sí, que ustedes pudieran venir y recoger el pan para los domingos, tenerlo en casa. Pero le quiero dar una idea. Si usted quiere venir, yo con mucho gusto le puedo dar para que usted tenga la comunión a la hora que usted venga, cualquier día que quiera tomar la comunión. Y si no, estamos organizándonos un día de estos para que las familias puedan tener el servicio de la comunión en su casa. Estamos preparando una liturgia para que usted, cuando nosotros estemos celebrando aquí, pueda también celebrar la cena del Señor en casa. Tenga un poquito de paciencia y luego le van a decir cómo lo está haciendo. Sí estamos teniendo misas afuera de la iglesia también. Si usted quiere venir, llámenos, porque pues estamos en la capacidad mínima, el 25%. Pero sí estamos haciéndolo también. Es su decisión. De todas maneras, donde usted esté, está Dios con usted. Que esta celebración eucarística nos comunique, Señor, nuevas fuerzas para cumplir tu voluntad en esta vida y nos confirme en la esperanza de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y more con ustedes eternamente y para siempre. Amén. Que quede Dios en su corazón y en su hogar. Nuestra celebración eucarística ha terminado y le damos gracias a Dios por una vez más compartir con usted. Feliz domingo, buen provecho, que Dios le bendiga. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor,